El cementerio de las Lloronas. Recuerdo cuando mi abuela me contó que en su pueblo, en un pequeño cementerio en Guanajuato, se escuchaban gritos de mujeres en las noches. Las historias eran tan antiguas como el pueblo mismo, transmitidas de generación en generación. Hablaban de almas en pena, mujeres que habían perdido a sus hijos durante tiempos de guerra o por tragedias personales y que vagaban buscando respuestas que jamás encontrarían. Esas historias me marcaron profundamente desde niño y aunque nunca creí del todo en fantasmas, había algo en la manera en que mi abuela las contaba que me dejaba inquieto. Hace unos meses, por una mezcla de curiosidad y aburrimiento, decidí que era hora de descubrir por mí mismo si las leyendas tenían algo de verdad. Invité a 3 amigos, Claudia, Rubén y Carla, a que me acompañaran. Todos habíamos crecido con historias de terror locales, pero esa noche ninguno de nosotros imaginaba lo que nos esperaba. Llegamos al cementerio justo antes de medianoche, con linternas en mano, dispuestos a desmentir los rumores. El cementerio era pequeño, pero cada una de sus tumbas parecía contar su propia historia. Cruces torcidas, lápidas erosionadas por el tiempo, y una brisa pesada que parecía arrastrar con ella algo más que aire. Mientras avanzábamos, el sonido de nuestros pasos sobre la grava resonaba de manera inquietante en el silencio. Aunque era una noche despejada, algo en el ambiente se sentía fuera de lugar, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Mi mente intentaba racionalizar lo que sentía, pero había una presión en el pecho que no podía ignorar. Habíamos recorrido la mitad del cementerio cuando Claudia, quien caminaba un poco más adelante, se detuvo de repente. Estaba mirando fijamente hacia una esquina del lugar, donde las tumbas parecían más antiguas. La luz de su linterna temblaba ligeramente en su mano, y cuando nos acercamos, vimos lo que la había detenido. A unos metros de nosotros, se movían figuras blancas. No eran personas, no podían serlo. Eran formas borrosas, difusas, flotando entre las tumbas, deslizándose sin tocar el suelo. No emitían ningún sonido, pero el simple hecho de verlas nos dejó paralizados. No eran las típicas imágenes que uno espera de fantasmas, como en las películas. Estas figuras no tenían rostro, ni ojos huecos que te miraban fijamente. Eran sombras blancas, sin rasgos definidos, que se movían lentamente, casi como si estuvieran atrapadas en una especie de danza macabra. Rubén intentó alumbrarlas mejor con su linterna, pero la luz parecía atravesarlas como si no estuvieran ahí realmente. Aún así, no podía negar lo que estaba viendo, ni tampoco podía apartar la vista. La figura más cercana parecía inclinarse sobre una tumba, como si estuviera revisando su propio lugar de descanso. Claudia, con voz temblorosa, sugirió que nos fuéramos, pero Carla insistió en acercarse más. Ella siempre había sido la más valiente del grupo, o quizás la más imprudente. Contra nuestra mejor intuición, la seguimos, avanzando lentamente entre las lápidas, hasta que estábamos a pocos metros de esas figuras. De repente, una de ellas se detuvo. No puedo decir si nos había visto, porque no tenía ojos, pero su presencia era ahora innegable. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Carla se adelantó un poco más y, de la nada, cayó al suelo. Todos corrimos hacia ella, pensando que quizás había tropezado, pero cuando la alcanzamos, su rostro estaba pálido y su respiración agitada. No podía hablar, solo balbuceaba incoherencias mientras señalaba hacia una de las tumbas. Lo que intentaba decir no tenía sentido para nosotros en ese momento. La levantamos y comenzamos a caminar rápidamente hacia la salida del cementerio, pero en algún punto, cuando estábamos a medio camino, Carla se soltó de nuestro agarre y corrió de vuelta hacia las tumbas. La perseguimos, desesperados, sin entender que la había llevado a hacer algo así. Al llegar a donde estaba, la encontramos de pie, frente a una lápida desgastada y cubierta de musgo, completamente inmóvil, mirando fijamente al suelo. Claudia intentó llamarla, pero no respondió. Me acerqué con cautela y vi que estaba enfocada en algo a los pies de la tumba. Entre las sombras, distinguí lo que parecía ser un pequeño agujero. Pero lo que más me desconcertó fue lo que Carla comenzó a murmurar. Decía que un niño la había llamado desde la tumba.
No sabía si lo que decía era fruto del miedo o si estaba en un estado de delirio, pero su insistencia en ese niño nos dejó helados. Rubén y yo la tomamos de los brazos e intentamos sacarla de ahí, pero ella luchaba por quedarse, como si algo más fuerte que nosotros la retuviera. Finalmente, logramos alejarla, pero mientras corríamos hacia la salida, no pude evitar mirar hacia atrás. Las figuras blancas seguían allí, inmóviles, observándonos, o al menos eso parecía. Cuando salimos del cementerio, Carla cayó al suelo, exhausta. Ya no luchaba, pero sus ojos seguían perdidos, como si su mente estuviera en otro lugar. Decidimos llevarla al hospital, pero a mitad del camino, ella simplemente dejó de hablar. Desde esa noche, su comportamiento cambió drásticamente. Los médicos no encontraron nada físicamente mal en ella, pero su mirada vacía y su incapacidad para comunicarse de manera coherente era suficiente para asustarnos. Decía que el niño seguía hablándole, que la llamaba desde su tumba cada noche, pero no podía explicar quién era ni qué quería. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero lo ocurrido en ese cementerio nos dejó marcados. Todos sentimos que algo se había roto aquella noche. Rubén dejó de hablar con nosotros poco tiempo después y se mudó a otra ciudad. Claudia nunca volvió a mencionar el tema, pero sé que también la afectó profundamente. A veces, en momentos de silencio, puedo ver en su rostro una inquietud que antes no tenía. Yo, por mi parte, no puedo dejar de pensar en lo que vi, en las figuras blancas que flotaban entre las tumbas y en lo que ocurrió con Carla. Pasaron meses antes de que me atreviera a regresar a ese cementerio, esta vez solo. Lo hice con la esperanza de encontrar alguna respuesta, de entender qué había pasado realmente aquella noche. El lugar seguía igual, desolado y olvidado. Caminé hacia la tumba donde habíamos encontrado a Carla. La inscripción en la lápida era casi ilegible, pero pude distinguir el nombre, José, 1943 a 1949. Un niño, tal como ella había dicho. Me quedé allí, de pie, frente a la tumba de ese niño desconocido. Aunque el día era brillante y cálido, el aire en ese lugar seguía pesando más de lo normal. Había algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Sentí la necesidad de alejarme, de no pasar más tiempo en ese lugar maldito. Esa noche, soñé con Carla, con la misma mirada perdida que tenía cuando la encontramos frente a esa tumba. En el sueño, me decía que el niño ya no la llamaba, porque ahora estaba con él. Desperté sobresaltado, pero algo en el sueño me inquietó aún más. Desde aquella noche en el cementerio, no había vuelto a saber de Carla. Intenté buscarla, llamarla, pero no obtuve respuesta. Fui a su casa, pero sus padres me dijeron que se había mudado a otra ciudad sin dejar más información. Desapareció de nuestras vidas de la misma forma en que desapareció aquella noche en el cementerio, aunque esta vez no hubo manera de encontrarla. No sé qué ocurrió realmente aquella noche, ni qué vio Carla en ese cementerio. Lo que sí sé es que algo en ese lugar no pertenece a este mundo. Las historias que mi abuela contaba eran reales, y nosotros fuimos testigos de ello. Desde entonces, evito los cementerios. No por miedo, sino por respeto. He aprendido que hay cosas que es mejor dejar en paz, porque nunca sabes qué o quién puede estar esperándote entre las tumbas. El ritual de medianoche en Alabama. Era el año 1998 cuando me mudé a un pequeño pueblo en Alabama, buscando un cambio de vida. El lugar era tranquilo, rodeado de bosques espesos y viejas granjas abandonadas que le daban un aire misterioso. Desde el primer día, los habitantes locales me parecieron distantes, pero atribuí su actitud a la desconfianza natural hacia los forasteros. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención no fue la gente, sino las historias que circulaban sobre un cementerio en las afueras del pueblo. Los rumores hablaban de una secta secreta que realizaba rituales en el lugar, algo que parecía más propio de una película de terror que de la realidad. Escuché esas historias casi por accidente, mientras compraba en una tienda local. Los ancianos del lugar murmuraban entre ellos, mencionando eventos extraños que ocurrían durante las noches sin luna. Decían que, a veces, si te aventurabas cerca del cementerio a medianoche,
podías escuchar cánticos oscuros y ver luces que parpadeaban en la distancia. Me intrigaba la idea de un secreto tan siniestro oculto en un lugar tan aparentemente pacífico. Mi escepticismo me empujaba a comprobarlo por mí mismo, y fue así como una noche sin luna, decidí investigar. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, oculto entre los árboles y apenas iluminado por un sendero de luces desgastadas que apenas funcionaban. No esperaba encontrarme con nada más que lápidas viejas y el silencio inquietante de un lugar abandonado. Sin embargo, cuanto más me acercaba, más sentía que algo no estaba bien. Los árboles parecían cerrarse sobre mí, bloqueando el cielo, y el aire se volvía denso, pesado. El cementerio en sí no era grande, pero las tumbas, muchas de ellas cubiertas de musgo y en desuso, transmitían una sensación de olvido, como si los muertos que descansaban allí hubieran sido abandonados tanto por los vivos como por el tiempo. No tuve que esperar mucho para darme cuenta de que algo estaba pasando esa noche. A lo lejos, vi un grupo de personas, tal vez una docena, entrando al cementerio. Cada uno llevaba una vela en la mano y caminaban en silencio, casi en procesión. Las llamas de sus velas parpadeaban débilmente, iluminando sus rostros lo justo para distinguir que todos llevaban túnicas oscuras que cubrían casi por completo sus cuerpos. Lo que más me inquietó fue el absoluto silencio de su marcha, como si el mundo alrededor hubiera decidido no intervenir. Decidí esconderme detrás de una tumba, apenas a unos metros de donde el grupo se detenía. Desde mi escondite, podía verlos comenzar a moverse en un patrón extraño, formándose en un círculo alrededor de una tumba específica. Todo en sus movimientos parecía calculado, preciso, como si cada paso estuviera coreografiado en un ritual que había sido practicado durante años. Empezaron a recitar algo, en una lengua que no pude reconocer. Las palabras eran bajas, casi un murmullo, pero tenían un ritmo que parecía envolver el aire a su alrededor, como si las propias sombras comenzaran a moverse con ellos. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. 2 de los miembros del grupo comenzaron a cavar en una tumba. Lo hicieron con calma, sin prisa, como si no les importara si alguien los observaba. Mientras cavaban, el resto continuaba con su cántico, aumentando el ritmo con cada palada que quitaban de la tierra. Me quedé helado al ver cómo, poco a poco, desenterraban un ataúd. Parecía viejo, cubierto de tierra y raíces, pero no tanto como para haber estado allí por mucho tiempo. Algo en mi interior me decía que ese ataúd no pertenecía a nadie que hubiera sido enterrado legalmente. El ataúd estaba en la superficie ahora, y uno de los miembros del grupo, el que parecía ser el líder, dio un paso adelante. Lo observé de cerca, su túnica era más elaborada que la del resto, con símbolos bordados en rojo oscuro. Se arrodilló frente al ataúd y, con un cuchillo ceremonial que llevaba en la mano, comenzó a grabar símbolos en la tapa de madera. Las marcas que hacía parecían arder, como si la madera estuviera viva, reaccionando a cada golpe de la hoja. Un frío desconocido se extendió por el ambiente mientras él trabajaba, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura exterior. Finalmente, con un gesto decidido, abrió la tapa del ataúd. No podía ver desde mi escondite lo que había dentro, pero la reacción del grupo fue instantánea. Las velas parecieron apagarse por un segundo, solo para volver a encenderse con una llama más intensa. El cántico cambió, se volvió más frenético y el aire a mi alrededor se llenó de una tensión indescriptible. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía apartar la vista. Estaba atrapado entre el miedo y la fascinación por lo que ocurría ante mis ojos. Lo que ocurrió después es algo que no puedo borrar de mi memoria. El líder extendió la mano dentro del ataúd y sacó algo. Desde donde estaba, no pude distinguirlo con claridad, pero parecía pequeño, envuelto en trapos. El cántico se hizo aún más fuerte, y entonces el líder levantó el objeto en alto, mostrando lo que parecía ser un cuerpo. No un cuerpo humano completo, sino algo retorcido, como si hubiera sido deformado por el tiempo o por algún proceso oscuro. Lo que fuera, no pertenecía a este mundo. El grupo parecía reverenciar lo que había salido del ataúd. Lo colocaron cuidadosamente sobre la tumba y los cánticos alcanzaron un tono agudo, como si estuvieran llamando a algo. Sentí una opresión en el pecho
y me di cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Los miembros de la secta se arrodillaron, inclinándose hacia la figura mientras el líder alzaba sus manos al cielo. No entendía lo que pedían, pero el ambiente a mi alrededor había cambiado. El suelo parecía vibrar y las sombras entre los árboles parecían moverse de manera antinatural. No sé cuánto tiempo pasó mientras observaba aquello, pero de repente, la figura que habían sacado del ataúd se movió. Fue un movimiento breve, apenas perceptible, pero lo vi claramente. Se retorció sobre la tumba, como si estuviera volviendo a la vida. El grupo gritó en éxtasis, como si hubieran logrado su objetivo. El líder dio un paso atrás, observando con una sonrisa de satisfacción mientras el cuerpo continuaba moviéndose, más rápido ahora, como si tratara de liberarse de algún tipo de prisión invisible. En ese momento, el miedo me golpeó de lleno. No estaba preparado para lo que estaba viendo. Lo que pensaba que era un simple ritual de fanáticos resultó ser algo mucho más oscuro y peligroso. Mi instinto me decía que debía salir de allí antes de que me descubrieran, pero mis piernas parecían no responder. Estaba atrapado, observando impotente mientras algo inexplicable ocurría ante mis ojos. No podía dejar de mirar, aunque cada fibra de mi ser gritaba que debía escapar. La figura en la tumba ahora se movía con una violencia perturbadora. El grupo, lejos de asustarse, continuaba con su cántico, alentándola. Los árboles alrededor del cementerio parecían moverse con el viento, pero no había viento. Era como si la naturaleza misma respondiera a lo que estaba ocurriendo en ese lugar maldito. Finalmente, con un último espasmo, la figura en la tumba dejó de moverse y el grupo cayó en un silencio absoluto. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a moverme, pero sabía que ya no estaba solo. Algo o alguien había notado mi presencia. No sé cuánto tiempo pasó mientras permanecía congelado detrás de esa tumba, pero cada segundo que pasaba sentía como si algo invisible me estuviera observando. Finalmente, reuní el coraje suficiente para girar la cabeza lentamente. No vi nada, pero el aire alrededor estaba más pesado, más opresivo. La sensación de estar siendo observado no se fue, y supe que debía irme antes de que fuera demasiado tarde. Me alejé de allí lo más rápido que pude, pero cada paso que daba sentía como si el suelo quisiera retenerme, como si las sombras mismas intentaran cerrarse a mi alrededor. Cuando finalmente salí del cementerio, el aire se alivió ligeramente, pero la sensación de peligro seguía presente. Corrí hasta mi coche, y mientras encendía el motor, miré una última vez hacia el cementerio. No vi al grupo, pero algo en la oscuridad se movía. Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, no volví a ese lugar. Intenté olvidar lo que vi, convencerme de que había sido una alucinación o el resultado de una mente demasiado influenciada por las historias locales. Pero en el fondo, sé que lo que vi fue real. Algo despertaron en ese cementerio, algo que debería haber permanecido enterrado. No volví a saber de esa secta, ni pregunté más al respecto. Pero cada vez que paso por ese pueblo, no puedo evitar sentir que algo sigue allí, esperando, observando. El niño en el cementerio. Mi nombre es Alejandra, y soy de Santiago de Chile. Tenía 15 años cuando cometí uno de los errores más grandes de mi vida, uno que aún hoy me atormenta cada vez que cierro los ojos. No soy una persona supersticiosa ni solía creer en historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Pero lo que experimenté esa noche en el cementerio cambió mi percepción para siempre. Era una de esas noches cálidas de verano, cuando mis amigos y yo decidimos probar nuestra valentía aceptando un reto que, en retrospectiva, parece ridículo y peligroso. Se trataba de pasar una hora dentro del antiguo cementerio de la ciudad. Ese lugar estaba lleno de historias de apariciones y almas que no descansaban en paz. Pero éramos adolescentes, invencibles, o al menos eso pensábamos. Nos reíamos de las historias de terror que circulaban entre los estudiantes y creíamos que todo era parte de la imaginación de gente impresionable. El cementerio en cuestión era uno de los más antiguos de Santiago, con tumbas que databan del siglo XIX.
Había sido escenario de numerosas tragedias y, aunque no lo sabíamos en ese momento, de crímenes espantosos. Cuando llegamos al lugar, cerca de la medianoche, la entrada estaba cubierta de maleza y las lápidas de piedra estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Todo el ambiente estaba impregnado de una sensación de olvido, de abandono, como si el tiempo hubiera decidido ignorar ese pedazo de tierra donde los muertos yacían en su eterna soledad. Entramos al cementerio riéndonos nerviosamente, fingiendo una valentía que ninguno de nosotros realmente sentía. Éramos 5, Claudia, Manuel, Ignacio, Tomás y yo. Al principio, todo parecía una broma. Jugábamos con nuestras linternas, alumbrando las viejas lápidas y contándonos las historias que habíamos oído sobre el lugar. Sin embargo, conforme nos adentrábamos más entre las tumbas, la risa se fue apagando. Las sombras se alargaban de manera extraña y el silencio se volvía opresivo, como si el lugar nos estuviera observando. Caminábamos entre los mausoleos y las tumbas y fue entonces cuando lo vimos. Un niño, de no más de 7 años, apareció frente a nosotros. Estaba parado junto a una lápida, con la cabeza agachada y los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo. Su ropa era vieja, gastada, y sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. Lo que más me llamó la atención fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y desesperación. Había algo en su presencia que me provocó una incomodidad que no podía describir. Nos quedamos todos inmóviles, observando al niño. Durante lo que parecieron interminables segundos, nadie se atrevió a moverse. Finalmente, fue Ignacio quien rompió el hechizo, encendiendo su linterna y dirigiendo la luz hacia él. Lo que sucedió a continuación fue tan repentino que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. El niño, sin hacer ningún movimiento abrupto, simplemente se desvaneció ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. La linterna de Ignacio iluminaba el lugar donde había estado parado, pero no había nada. Ni un rastro. El aire se volvió pesado, como si el ambiente mismo se hubiera dado cuenta de lo que acabábamos de presenciar. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar, pero traté de mantener la calma. Intentamos racionalizarlo, convencernos de que simplemente habíamos imaginado todo, pero algo en nuestras miradas delataba que ninguno de nosotros lo creía realmente. Decidimos continuar con el reto, aunque algo había cambiado en la atmósfera. Nuestras voces eran ahora apenas murmullos, y todos caminábamos con una cautela que no teníamos al principio. A medida que avanzábamos más profundamente en el cementerio, no pude quitarme de la cabeza la imagen del niño. Había algo en su rostro que no podía sacudirme. No era solo tristeza, era un dolor profundo, casi palpable. Algo terrible le había ocurrido, y aunque no tenía pruebas, lo sabía con cada fibra de mi ser. Horas después de aquella noche, no pudimos resistir la tentación de investigar lo que habíamos visto. Nos pusimos en contacto con un viejo cuidador del cementerio, un hombre que llevaba décadas trabajando allí y conocía bien las historias que circulaban sobre el lugar. Al principio fue reacio a hablarnos sobre el tema, pero finalmente, después de mucha insistencia, nos contó una historia que hasta el día de hoy me quita el sueño. Hace décadas, en ese mismo cementerio, un niño llamado Mateo había sido brutalmente asesinado por un hombre que la policía nunca logró capturar. Se decía que había sido un vagabundo que merodeaba por la ciudad, un psicópata que secuestraba a niños y los llevaba al cementerio para torturarlos. La desaparición de Mateo había conmocionado a la comunidad, pero su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después, enterrado en una tumba anónima, su pequeño cuerpo destrozado por la violencia que había sufrido. El cuidador nos dijo que, desde entonces, había sido común que los visitantes vieran la figura de un niño caminando entre las tumbas, llorando. Decían que su espíritu no descansaba, buscando justicia, o tal vez simplemente pidiendo ayuda. Las autoridades locales habían tratado de mantener la historia en secreto, temiendo que el cementerio se convirtiera en un lugar de peregrinación para los curiosos, pero la verdad era conocida por quienes trabajaban en el lugar. Después de escuchar esa historia, algo dentro de mí cambió. No podía dejar de pensar en Mateo, en cómo había sido arrebatado de este mundo de la manera más cruel posible. Su imagen, esa figura pequeña y desamparada, me perseguía.
No era solo un niño fantasmal en un cementerio, era una víctima olvidada, una vida que había terminado demasiado pronto y de manera demasiado violenta. Y ahora entendía por qué su espíritu no podía descansar. Los días posteriores a nuestra visita al cementerio fueron oscuros para todos nosotros. Claudia comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche, gritando que veía al niño en su habitación. Manuel dejó de venir a las reuniones del grupo y cuando lo vimos de nuevo, tenía una mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto. Ignacio, que siempre había sido el más escéptico de todos, no hablaba de lo que había sucedido, pero sabíamos que le afectaba. En cuanto a mí, no pasaba un solo día sin recordar la mirada de Mateo, esa desesperación que parecía atravesar el tiempo y el espacio, suplicando ser vista. A pesar de todo lo que había experimentado, sentí una obligación, un impulso que no podía ignorar. Volví al cementerio sola una semana después, en medio de la tarde, cuando el lugar no parecía tan amenazante. Caminé hacia la tumba donde habíamos visto al niño y me quedé allí, de pie, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que le había pasado, pero quería, de alguna manera, transmitirle que su historia no había sido olvidada. El cementerio estaba tranquilo y las sombras de los árboles caían sobre las lápidas en silencio. Estuve allí por lo que pareció una eternidad, esperando, no sé exactamente qué. Quizás una señal, un sentimiento de cierre. Pero nada ocurrió. No vi al niño de nuevo, ni sentí ninguna presencia extraña. Solo estaba yo, las tumbas y el viento que pasaba entre los árboles. Al final, me alejé del lugar con una sensación de tristeza profunda, pero también con una especie de alivio. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque comprendí que no todas las almas perdidas encuentran paz y no todas las historias tienen un final. Algunas heridas son demasiado profundas y algunos espíritus están condenados a vagar, atrapados entre este mundo y el siguiente. Desde ese día, evité los cementerios, no por miedo, sino por respeto. Las historias de fantasmas y almas en pena ya no eran solo cuentos para asustar a los amigos. Eran reflejos de tragedias reales, de vidas que habían sido arrancadas de manera cruel, dejándolas atrapadas en un limbo perpetuo. Mateo, y otros como él, merecían ser recordados no como fantasmas, sino como personas que alguna vez caminaron entre nosotros. Aunque nunca volví a ver a Mateo, sé que su presencia sigue allí, esperando, vagando entre las tumbas de aquel cementerio en Santiago, buscando algo que quizás nunca encuentre, justicia, paz, o tal vez solo una despedida que nunca llegó. Lo que vi aquella noche fue más que un fantasma, fue un recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado y que algunas almas están destinadas a permanecer entre los vivos, incluso cuando ya no pertenecen a este mundo. La dama de blanco del cementerio. Era el año 2005 cuando viajé por primera vez a Nueva Orleans. La ciudad tenía un encanto irresistible, con su mezcla de culturas, música vibrante y una historia que parecía viva en cada esquina. Pero lo que realmente me atrajo fue algo mucho más oscuro, las historias sobre el cementerio St. Louis y la leyenda de la Dama de Blanco. Cualquiera que haya visitado Nueva Orleans ha oído hablar de ella, un espíritu que, según se decía, vagaba por las estrechas calles de tumbas, apareciéndose a los incautos que se atrevían a explorar el lugar después del atardecer. No soy el tipo de persona que cree en fantasmas. Siempre he sido escéptico, alguien que prefiere las explicaciones racionales a los cuentos sobrenaturales. Pero algo en la historia de la Dama de Blanco me intrigaba. Decían que no solo se aparecía a las personas, sino que tenía la capacidad de manifestarse en fotografías, incluso en aquellas en las que parecía que no había nadie más. Me fascinaba la idea de capturar algo tan inexplicable con mi cámara. Y así, con más curiosidad que miedo, una noche decidí visitar el cementerio, armado solo con mi cámara y una linterna. El cementerio St. Louis no es como los cementerios convencionales. Las tumbas no están bajo tierra, sino que se elevan como pequeñas casas de piedra, formando estrechos pasadizos entre ellas.
Caminar por esos senderos angostos, entre paredes de tumbas que parecían apretarse a mi alrededor, me dio una sensación de claustrofobia inmediata. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. El ruido de la ciudad parecía desvanecerse detrás de los muros del cementerio, y lo único que me acompañaba era el sonido de mis propios pasos resonando contra el adoquinado. Encendí mi linterna y empecé a tomar fotos. Las luces de las farolas fuera del cementerio apenas alcanzaban a iluminar las esquinas más cercanas, dejando la mayor parte del lugar sumido en una penumbra inquietante. Cada clic de la cámara parecía resonar más fuerte de lo normal, como si el lugar mismo estuviera observándome, esperando algo. Caminé por los estrechos pasillos, pasando junto a tumbas cubiertas de musgo y mármol agrietado, sintiendo la antigüedad del lugar en cada paso. A mitad del recorrido, mientras estaba tomando una foto de una tumba que parecía más antigua que el resto, algo frío rozó mi hombro. No era una brisa, ni el aire húmedo de la noche, era una sensación mucho más definida, como el toque de una mano helada. Me detuve en seco, mi cuerpo reaccionando antes que mi mente, y giré rápidamente, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. El pasillo detrás de mí estaba vacío, solo las sombras y las lápidas en silencio. La incomodidad creció en mí, pero no quería asustarme. Seguí caminando, convencido de que todo era producto de mi imaginación. Después de todo, estaba solo en un cementerio famoso por sus leyendas, en medio de la noche. La mente juega trucos en situaciones así, o eso me repetía mientras seguía adelante. Tomé más fotos, algunas de tumbas especialmente ornamentadas, otras de pasadizos estrechos que parecían perderse en la oscuridad. Todo parecía normal, hasta que llegué a una pequeña plaza en el corazón del cementerio. Frente a mí, al otro lado de la plaza, vi algo que hizo que todo a mi alrededor se detuviera por un instante. Una figura se encontraba de pie, inmóvil, al lado de una tumba solitaria. No era una persona cualquiera. Llevaba un vestido largo y blanco, antiguo, que parecía brillar con una luz tenue propia. No podía verle el rostro con claridad, pero sentí que estaba observándome, que su atención estaba completamente enfocada en mí. Por alguna razón que aún no puedo explicar, no me moví. Tampoco sentí el impulso inmediato de huir. En lugar de eso, levanté mi cámara y tomé una foto. La figura seguía allí, quieta. Sabía lo que estaba viendo, pero mi mente se negaba a procesarlo. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el pavimento, cada uno más pesado que el anterior. Cuando estuve a unos pocos metros, la figura me miró directamente y en ese instante supe que no era algo que perteneciera al mundo de los vivos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, desapareciendo en el aire como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza y el lugar parecía aún más sombrío de lo que había sentido antes. Miré a mi alrededor, esperando ver algo que explicara lo que acababa de ocurrir, pero no había nada. Solo las tumbas silenciosas y la oscuridad que ahora se sentía más opresiva. Decidí que ya era suficiente. Aunque no quería admitirlo en ese momento, el miedo comenzaba a ganar terreno. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida, tratando de mantener la calma. A medida que avanzaba, me aseguraba de no mirar demasiado a los lados, manteniendo la vista fija en el camino que tenía delante. Sabía que no estaba solo en ese cementerio, aunque no hubiera nadie visible. La sensación de ser observado nunca me abandonó. Cuando finalmente llegué a la entrada y crucé las puertas de hierro forjado, solté un suspiro de alivio. Me subí al taxi que me esperaba, sintiéndome más agotado mentalmente de lo que debería. Le pedí al conductor que me llevara de vuelta al hotel y mientras el coche avanzaba por las calles adoquinadas de Nueva Orleans, traté de racionalizar lo que había pasado. Quizás había sido una ilusión óptica, un truco de la luz o tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Me aferré a esas explicaciones durante el resto del trayecto. Fue solo cuando llegué al hotel y revisé las fotos en mi cámara que comprendí que lo que había visto no era una alucinación. Las primeras imágenes parecían normales, tumbas antiguas, pasadizos estrechos y mausoleos en ruinas. Pero cuando llegué a la foto que había tomado en la plaza, vi algo que me dejó paralizado.
La figura estaba allí, con su vestido blanco, mirándome desde la distancia, tal como la había visto. Pero no era solo esa imagen la que me aterrorizó. Al revisar las siguientes fotos, noté algo aún más perturbador. En cada imagen que tomé después de la primera aparición, la figura estaba presente. Incluso en fotos en las que estaba seguro de haber estado completamente solo, ella estaba allí, al fondo, detrás de mí. En algunas imágenes aparecía más cerca y en otras apenas visible entre las sombras, pero siempre estaba allí. Lo más inquietante fue la última foto, una que había tomado justo antes de salir del cementerio. La figura estaba de pie a pocos metros de mí, mirándome directamente a la cámara, su rostro todavía borroso, pero sus ojos, aunque indistintos, transmitían algo que no puedo describir. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la dama de blanco en mi mente, observándome desde las sombras. Al día siguiente, intenté mostrar las fotos a algunos compañeros de viaje, pero mi cámara había dejado de funcionar. Todas las imágenes estaban borrosas o dañadas, como si algo hubiera interferido con el dispositivo. No pude recuperar ninguna de las fotos. Sin embargo, las imágenes seguían grabadas en mi mente, tan vívidas como si las estuviera viendo de nuevo. Regresé a casa con una sensación de inquietud que no me ha abandonado desde entonces. No he vuelto a hablar de lo que sucedió esa noche y no he regresado a Nueva Orleans. Pero a veces, cuando reviso fotos antiguas o camino por calles solitarias, tengo la sensación de que algo o alguien está ahí, en el fondo, observándome. Quizás sea solo mi mente jugándome trucos, o tal vez lo que vi en el cementerio St. Louis no fue solo una aparición pasajera. La dama de blanco me sigue, de una manera que no puedo entender ni explicar, siempre al borde de mi conciencia, siempre en las sombras, esperando. Aunque no la he vuelto a ver físicamente, sé que aún está conmigo, tal vez esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Y cuando lo haga, no sé si estaré preparado. El cementerio del psicópata de Zacatecas. Recuerdo cuando tenía 12 años y mi padre nos llevó a visitar el cementerio donde trabajaba como vigilante nocturno. No era una visita habitual, pero mi madre había insistido en que pasaríamos la tarde con él, ya que había estado trabajando largas horas. El cementerio, a las afueras de la ciudad, era un lugar extraño para un niño. Los caminos estaban bordeados de lápidas grises y mausoleos que se erguían como sombras silenciosas. Durante el día, parecía un lugar de calma, pero siempre me preguntaba cómo sería durante las largas noches en las que mi padre hacía su ronda, caminando entre esas tumbas. Mi padre siempre fue un hombre serio, pragmático. Rara vez hablaba de lo que ocurría en su trabajo, pero cuando lo hacía, sus historias tenían un matiz de algo no resuelto, como si siempre hubiese más que no estaba dispuesto a compartir. Una vez, durante la cena, mencionó de pasada que por las noches solía escuchar pasos cuando hacía sus recorridos, pero nunca encontraba a nadie. Podrían ser los animales, había dicho, tratando de restarle importancia, aunque el leve fruncir de su ceño me hizo pensar que él tampoco creía del todo en esa explicación. Esa tarde, mientras caminábamos entre las tumbas bajo el sol, me di cuenta de que el lugar no estaba tan bien cuidado como otros cementerios que había visto. Algunas lápidas estaban cubiertas de musgo, otras inclinadas o rotas. Parecía que muchas de las tumbas llevaban décadas sin recibir una visita. Mi padre nos llevó a una parte más antigua, donde las lápidas estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Nos contó que esa área en particular no se usaba desde hacía muchos años. Se refería a ella como la sección olvidada. Me pareció un nombre apropiado. Había algo en esa parte del cementerio que se sentía diferente. El aire era más denso, como si el mismo lugar guardara secretos enterrados bajo la tierra. Mi padre evitaba hablar demasiado de esa sección y cuando le pregunté por qué no la mantenían, simplemente murmuró algo sobre presupuestos. Pero la verdad es que no quería hablar más de ese lugar. Con los días, empecé a notar pequeños cambios en mi padre. Comenzó a estar más callado en casa, más reservado, como si algo lo estuviera inquietando. Se despertaba en medio de la noche, a veces con la mirada perdida.
Mi madre me decía que no me preocupara, que el trabajo nocturno lo estaba agotando, pero no pude sacudirme la sensación de que había algo más. Cuando intentaba preguntarle, me evadía o me decía que todo estaba bien. Sabía que no lo estaba. Semanas después, ocurrió algo que cambió todo. Una noche, mi padre llegó a casa más tarde de lo normal, con una expresión en su rostro que nunca olvidaré. No habló casi nada durante la cena y su mirada parecía más vacía que de costumbre. Fue entonces cuando las noticias locales empezaron a circular. Un hombre había sido arrestado cerca del cementerio. Era un vagabundo que la policía había estado buscando durante meses. Nadie sabía mucho sobre él, pero los rumores comenzaron a correr rápidamente. Decían que era un psicópata que había estado asesinando a personas y enterrándolas en tumbas vacías en la sección olvidada del cementerio. El descubrimiento estremeció al pueblo. Aparentemente, la policía había recibido una llamada anónima que los llevó a investigar, y lo que encontraron fue espeluznante. Al menos 4 cuerpos fueron desenterrados, cada uno en diferentes estados de descomposición, y ninguno de ellos correspondía a las personas que supuestamente debían estar enterradas en esas tumbas. El hombre había estado utilizando las tumbas desocupadas para ocultar los cuerpos de sus víctimas, aprovechando la desidia que rodeaba esa parte del cementerio. Mi padre, por supuesto, fue interrogado como parte de la investigación. Lo que me contó más tarde fue aún más aterrador. La policía había encontrado herramientas junto al hombre, palas oxidadas, sogas y cuchillos. Pero lo que más perturbó a mi padre fue lo que encontraron en una de las tumbas. Era un pequeño cuaderno, desgastado por el tiempo, con páginas llenas de nombres y fechas. Cada nombre parecía pertenecer a una de las víctimas que había enterrado. Mi padre nunca me contó todos los detalles de lo que vio en ese cuaderno, pero por la expresión en su rostro, supe que no era algo que quisiera recordar. Después del arresto del hombre, pensé que las cosas volverían a la normalidad. Pero no fue así. Si acaso, todo se volvió aún más inquietante. Mi padre seguía trabajando en el cementerio, pero sus noches se volvieron más tensas, más cargadas de una ansiedad que no podía ocultar. No hablaba mucho de lo que ocurría durante sus turnos, pero una noche, mientras cenábamos, mencionó que seguía escuchando esos pasos en la oscuridad. Pero esta vez, su tono fue diferente. Ya no trataba de explicarlo de manera racional. Parecía aceptar que, después de todo lo que había sucedido, había algo en ese lugar que no podía entender. Las semanas pasaron y el cementerio cayó en un extraño silencio. Las visitas al lugar disminuyeron y los rumores sobre el hombre detenido se mezclaron con viejas historias sobre espíritus inquietos. La sección olvidada se volvió aún más temida por los pocos que se atrevían a mencionar su nombre. Pero para mi padre, no había escape. Seguía haciendo su ronda nocturna, siempre solo, siempre vigilando. Un día, al regresar del trabajo, lo vi más pálido de lo normal, como si hubiera visto algo que no podía procesar. Mi madre intentó preguntarle si estaba bien, pero él simplemente negó con la cabeza y se fue a dormir temprano. Al día siguiente, mientras estaba en la escuela, mi madre me llamó para decirme que mi padre había renunciado a su trabajo. No dio explicaciones, simplemente dijo que no podía seguir. Nunca supe exactamente qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Pero meses después, cuando el cementerio ya había sido limpiado de cualquier rastro de lo ocurrido, encontré algo que me dio una pista. Era una pequeña libreta que mi padre había olvidado en su habitación, una donde solía hacer anotaciones sobre su trabajo. Mientras hojeaba las páginas, vi algo que me detuvo en seco. En la última página de la libreta, con una caligrafía que no reconocí, había un mensaje. Solo unas pocas palabras, escritas apresuradamente: ellos aún caminan. Aún están aquí. Cerré la libreta de inmediato, sintiendo un nudo en el estómago. Algo me decía que mi padre había visto o sentido cosas que no estaba dispuesto a compartir, algo que lo había llevado al límite. Nunca le mencioné lo que encontré, y él nunca habló más sobre el cementerio. Desde entonces, evité ese lugar. El cementerio sigue allí, sus tumbas y mausoleos aún se erigen como recordatorios de vidas pasadas, pero la sección olvidada permanece cerrada, inaccesible para el público.
Algunos dicen que, a pesar de lo que se descubrió, aún hay cosas enterradas allí que nadie ha encontrado. Cuerpos, quizá. O tal vez algo más. Hoy, cuando paso cerca de ese cementerio, no puedo evitar pensar en los pasos que mi padre escuchaba en la oscuridad. ¿Eran solo el eco de su mente, afectada por el cansancio y el miedo? ¿O había algo más, algo que sigue ahí, caminando entre las tumbas, esperando ser descubierto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi padre jamás volvió a ser el mismo después de esa experiencia. Y aunque nunca lo diga, creo que, en el fondo, aún teme que aquellos pasos no hayan cesado. Porque en un lugar como ese, donde las tumbas yacen olvidadas y las almas de los muertos se mezclan con los horrores de los vivos, hay secretos que prefieren mantenerse enterrados. Pero a veces, como en el caso de mi padre, esos secretos no se quedan bajo tierra. El cementerio de las almas en Caracas. Recuerdo cuando era niño y mi madre nos contaba historias sobre un cementerio en Caracas donde las almas no encontraban descanso. Para mí, aquellas historias eran solo cuentos. Relatos que se compartían para asustar a los niños, para mantenernos alejados de lugares prohibidos. Sin embargo, había algo en la forma en que mi madre hablaba del cementerio que me dejaba inquieto. Hablaba de él con un tono serio, como si realmente creyera que algo no estaba bien en ese lugar. Como si algo, debajo de esas tumbas, hubiera sido olvidado por el tiempo, pero no por el mal. Con los años, esas historias se convirtieron en algo que olvidé, algo que enterré en los recuerdos de mi infancia. Sin embargo, un verano, cuando tenía 17 años, decidí que sería buena idea investigar por mí mismo lo que había detrás de aquellas leyendas. No fue una decisión inteligente, y lo supe desde el primer momento. Pero como todo adolescente, estaba dispuesto a demostrar que no le temía a nada. Reuní a 3 amigos, Andrés, Manuel y Ricardo, y les propuse que fuéramos a explorar el cementerio. Ninguno dudó. La emoción de la aventura superaba cualquier miedo que pudiéramos sentir. Decidimos que iríamos de noche, cuando las sombras del día ya no pudieran ocultar lo que realmente ocurría en ese lugar. El cementerio en cuestión estaba en una zona vieja de Caracas, un lugar que había sido olvidado por muchos. Las lápidas eran antiguas, cubiertas de musgo y en muchos casos rotas o inclinadas por el peso del tiempo. El terreno era irregular, con maleza creciendo por todos lados, casi como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. Al acercarnos, el aire comenzó a cambiar. A pesar de que era verano, el ambiente se sentía más frío, más denso. No era el frío de la noche, sino algo más profundo, algo que parecía emanar del mismo suelo bajo nuestros pies. Al pasar por la entrada oxidada del cementerio, la sensación de aventura se transformó en algo más. Sentí una presión en el pecho, como si algo pesado nos estuviera envolviendo. Andrés, que iba justo detrás de mí, se detuvo por un segundo, y aunque no dijo nada, pude ver en su rostro que también lo sentía. Algo en ese lugar no estaba bien. Las tumbas eran viejas, muchas de ellas abandonadas, pero había algo más en el aire. No era solo el olor a tierra húmeda o el moho en las piedras, era un olor más penetrante, como azufre, que nos envolvía a medida que nos adentrábamos más en el cementerio. Avanzamos con cautela, iluminando el terreno con nuestras linternas, que parecían más débiles de lo normal. No había ningún sonido aparte de nuestros pasos, pero ese silencio era lo más inquietante de todo. El viento no soplaba, los insectos no cantaban, como si el mismo aire se hubiera detenido en el tiempo. Pasamos junto a un mausoleo en ruinas, con su puerta de hierro desvencijada. Manuel, siempre el más escéptico del grupo, sugirió que siguiéramos adelante hacia la parte más antigua del cementerio, la que mi madre llamaba el corazón podrido. Al llegar a esa sección, la sensación de opresión aumentó. Las lápidas allí eran más pequeñas, algunas hechas de piedra tosca y otras completamente derrumbadas. Pero lo que más llamó nuestra atención fue un gran espacio vacío en medio de esa sección, como si alguien hubiera removido varias tumbas de un tirón. La tierra allí parecía revuelta, como si hubiera sido perturbada recientemente, aunque todo el lugar daba la impresión de haber sido abandonado por décadas.
Nos acercamos cautelosamente y fue entonces cuando lo escuchamos. Gritos. Eran gritos desgarradores, provenientes del suelo. Sonaban distantes, pero lo suficientemente claros como para que todos los escucháramos. Ninguno de nosotros se movió al principio. Fue como si nuestros cuerpos se hubieran congelado en el lugar, incapaces de procesar lo que estábamos escuchando. Eran gritos de angustia, de dolor, algo tan profundo y primitivo que parecía provenir del mismo centro de la tierra. No era posible. No podía ser real. Pero lo era. Era como si las mismas almas bajo nuestros pies estuvieran clamando por algo que no podíamos comprender. El pánico se apoderó de nosotros. Ricardo fue el primero en retroceder, tropezando con una lápida rota mientras intentaba alejarse de ese lugar. Los demás lo seguimos, pero cuanto más intentábamos alejarnos, más intensos se volvían los gritos. Parecía que nos seguían, resonando en el aire y en el suelo, como si el mismo cementerio estuviera vivo y tratando de atraparnos. Andrés gritó algo, pero sus palabras quedaron ahogadas por el sonido de las voces que salían de la tierra. Sentí la tierra bajo mis pies vibrar, como si algo debajo estuviera moviéndose, empujando, intentando salir. Corrimos. No había ninguna otra opción. Pero en mi huida, algo me obligó a mirar atrás, hacia ese espacio vacío donde habíamos escuchado los gritos. Lo que vi me hizo detenerme por un segundo, paralizado por el terror. La tierra en ese lugar se estaba moviendo, elevándose lentamente, como si algo estuviera empujando desde abajo. Era imposible, pero lo estaba viendo. Un bulto oscuro comenzó a emerger de la tierra, una forma sin contornos claros, pero que parecía humana. No me quedé a mirar más. Seguí corriendo, mi mente incapaz de procesar lo que había presenciado. Cuando finalmente llegamos a la salida del cementerio, ninguno de nosotros habló. Nos detuvimos fuera de los muros, jadeando por la carrera, pero el miedo seguía con nosotros, pegado a nuestras pieles como el sudor. No miramos atrás, no nos atrevimos. Lo que había pasado no tenía explicación y no estábamos dispuestos a buscar una. Nos separamos esa noche sin decir una palabra y ninguno de nosotros volvió a mencionar lo que habíamos visto y escuchado en el cementerio. Pero todos sabíamos que algo había quedado atrás, algo que no debería haber sido perturbado. Esa noche no dormí. Los gritos seguían resonando en mi cabeza, como un eco lejano que no podía sacudirme. Cerraba los ojos y veía la tierra moverse, la forma oscura que emergía, como si el mismo suelo estuviera intentando expulsar algo que no pertenecía a este mundo. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido una ilusión, un juego de la mente bajo el estrés de la oscuridad y el miedo. Pero sabía que no era así. Lo que había visto era real, tanto como los gritos que aún me perseguían. Con el tiempo, traté de olvidar. Dejé de hablar con Andrés, Manuel y Ricardo sobre esa noche. Era más fácil pretender que nunca había sucedido. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que no era algo que pudiera ser olvidado. Sabía que algo seguía ahí, en ese cementerio olvidado de Caracas, algo que habíamos despertado sin querer. Pasaron meses antes de que me atreviera a regresar. Esta vez fui solo, durante el día, con la luz del sol como mi única compañía. El cementerio se veía tan tranquilo, tan inofensivo bajo el calor del mediodía. Caminé con cautela hasta la sección olvidada, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Cuando llegué al lugar donde habíamos escuchado los gritos, noté que la tierra ya no estaba removida. Alguien, o algo, la había cubierto nuevamente, como si nunca hubiera sido perturbada. Pero lo que realmente me detuvo fue una pequeña lápida, casi invisible entre la maleza, justo en el centro de ese espacio vacío. Era tan vieja que apenas se podían leer las palabras grabadas en ella. Me acerqué y leí el nombre con dificultad, grabado en piedra: aquí yace lo que nunca debió ser. Nunca volví a ese cementerio. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas. El anciano del cementerio de Buenos Aires. En el año 2012, visité Buenos Aires por primera vez.
Siempre me había fascinado el aura misteriosa y elegante de la ciudad, sus calles empedradas, su historia, sus leyendas. Entre los sitios imperdibles para los turistas estaba el famoso cementerio de la Recoleta, un lugar que, según había leído, no solo albergaba los restos de figuras importantes de la historia argentina, sino también un sinfín de leyendas y relatos paranormales. El lugar, con sus imponentes mausoleos y elaboradas esculturas, se había convertido en una atracción casi obligatoria para quienes buscaban conocer el lado más oscuro y misterioso de la ciudad. Llegué al cementerio una tarde, poco antes del cierre. La luz dorada del atardecer caía sobre las tumbas, proyectando largas sombras que hacían que las esculturas parecieran casi vivas. Cada mausoleo, más majestuoso que el anterior, contaba su propia historia, como si intentara demostrar que incluso en la muerte, algunos buscaban mantener su poder y riqueza. El lugar estaba sorprendentemente vacío, lo que me permitió deambular en silencio, sin el bullicio de los turistas que normalmente llenaban sus estrechos pasillos. A medida que caminaba por las avenidas de mármol, me invadía una extraña sensación. No era miedo, ni siquiera incomodidad, pero algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Las tumbas, algunas cubiertas de musgo, otras brillando con el reflejo de los últimos rayos del sol, parecían estar observándome. Sentí la necesidad de seguir caminando, de no detenerme por mucho tiempo en un solo lugar. Quizás era la magnitud del lugar o la inminente llegada de la noche, pero algo me empujaba a seguir avanzando. Justo cuando estaba a punto de salir del cementerio, un anciano apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero ahí estaba, caminando con paso lento pero firme. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba surcado por profundas arrugas que delataban una vida llena de historias. Lo que más me llamó la atención fue la serenidad en su mirada, como si perteneciera a ese lugar, como si cada rincón del cementerio le fuera familiar. Sin mediar palabra, comenzó a contarme sobre las tumbas a nuestro alrededor, señalando algunas de las más destacadas y relatando historias que nunca antes había escuchado. Me habló de antiguos políticos, poetas y generales, de amores trágicos y traiciones que habían llevado a algunos de esos cuerpos a descansar en la Recoleta. A medida que caminábamos, me sorprendía la cantidad de detalles que conocía, como si hubiera vivido en otra época, como si hubiera conocido personalmente a quienes yacían allí. El anciano me guió hacia una tumba en particular, una pequeña cripta que, a simple vista, no parecía tan imponente como las demás. La lápida estaba cubierta de enredaderas, casi escondida entre los mausoleos más grandes. Me contó que pertenecía a una joven que había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba el lugar. Mientras hablaba, su voz parecía volverse más baja, más solemne. Me encontré completamente absorbido por su relato, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Al terminar de hablar, me volví hacia él para agradecerle, pero ya no estaba. No escuché sus pasos alejándose, ni lo vi desaparecer entre las tumbas. Simplemente, ya no estaba. Me quedé en silencio por un momento, confuso, mirando a mi alrededor en busca de alguna señal de él. Pensé que tal vez se había escabullido mientras yo estaba distraído, pero algo en la forma en que había desaparecido me resultaba extrañamente perturbador. Decidí continuar mi camino hacia la salida. El cementerio estaba a punto de cerrar y las sombras se alargaban cada vez más. Al llegar a la puerta principal, me encontré con uno de los guardias. Era un hombre de mediana edad, que parecía llevar años trabajando allí. Le comenté, sin darle mayor importancia, que había conocido a un anciano que me había contado muchas historias fascinantes sobre las tumbas. El guardia me miró con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y cautela. Como era ese anciano, me preguntó con un tono que inmediatamente me hizo sentir que algo no estaba bien. Le describí al hombre, su abrigo largo, su rostro marcado por los años, la forma en que conocía cada detalle del cementerio. El guardia asintió lentamente y su rostro se ensombreció. «Es curioso que lo hayas visto», dijo, «porque ese anciano murió hace muchos años. Se llamaba Joaquín y fue uno de los guías más conocidos del cementerio. Conocía cada historia, cada rincón de este lugar. Dicen que aún se aparece de vez en cuando, guiando a los visitantes, como lo hacía en vida».
Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mi mente intentaba racionalizar lo que me había dicho. Era imposible. Había estado caminando junto a ese hombre, había escuchado su voz, había sentido su presencia. No podía haber sido una aparición, y sin embargo, todo indicaba que lo era. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Algo en mí se resistía a creer que todo había sido real, pero las palabras del guardia seguían resonando en mi cabeza. Decidí revisar las fotos que había tomado en el cementerio, buscando alguna señal de que todo había sido un malentendido. Mientras repasaba las imágenes en mi cámara, noté algo extraño. En varias de las fotos, especialmente en aquellas donde estaba cerca de la tumba de la joven que el anciano me había mostrado, había una figura borrosa en el fondo. Parecía la silueta de alguien, pero no estaba lo suficientemente definida como para distinguir detalles. No quise pensar más en ello. Apagué la cámara y traté de dormir, aunque el sueño no llegó fácilmente. Al día siguiente, regresé al cementerio durante el horario de visitas, esta vez bajo la luz del sol. Volví al lugar donde el anciano me había llevado, a la pequeña cripta cubierta de enredaderas. Al observarla más de cerca, noté algo que no había visto la noche anterior, una placa pequeña, casi escondida bajo la vegetación, con un nombre grabado. Joaquín Pérez, fallecido en 1985. Sentí una extraña mezcla de incredulidad y aceptación. Allí, en la misma tumba que me había mostrado, yacía el hombre que me había guiado la noche anterior. No había duda de que el anciano que me había acompañado no era de este mundo. Su tumba estaba frente a mí, y sin embargo, lo había visto, había escuchado sus historias. Había caminado a mi lado. Salí del cementerio en silencio, sin compartir lo que había descubierto con nadie. Buenos Aires es una ciudad llena de misterios, pero ninguno de ellos me había tocado tan profundamente como el encuentro que había tenido en la Recoleta. Desde entonces, no he vuelto a visitar cementerios. Algo en aquella experiencia cambió mi forma de ver esos lugares. Ya no los veo como simples terrenos llenos de lápidas y mausoleos. Para mí, ahora son algo más. Son sitios donde los muertos, de alguna manera, siguen presentes. Y aunque no puedo explicar lo que ocurrió esa noche, una parte de mí sabe que Joaquín, el antiguo guía de la Recoleta, sigue haciendo lo que siempre hizo, acompañar a los vivos, contándoles las historias de quienes ya no están, pero cuyas almas parecen no haber dejado ese lugar por completo. Porque, en la Recoleta, la muerte no siempre es el final. La niña de la tumba en Monterrey. Mi nombre es Javier, soy de Monterrey, y nunca he podido olvidar lo que ocurrió cuando tenía 16 años. Lo que empezó como una aventura inocente para matar el aburrimiento de una noche de verano, terminó siendo una experiencia que nos marcó a todos. Como muchos adolescentes, mis amigos y yo estábamos en busca de emociones, de ese tipo de sustos que creemos que solo se encuentran en películas o cuentos. Pero lo que vivimos esa noche fue más real de lo que jamás imaginamos. Era una noche como cualquier otra. El calor de Monterrey se mantenía incluso después de que el sol se había ocultado, y mis amigos y yo nos encontrábamos en la casa de Marcos, buscando algo que hacer. Fue Luis el que, entre bromas, sugirió ir al cementerio local. El lugar siempre había tenido fama de estar encantado, con historias de apariciones que los vecinos repetían una y otra vez. Ninguno de nosotros creía en esas cosas, por supuesto. Éramos jóvenes, demasiado racionales como para dejarnos llevar por rumores. Así que, sin pensarlo mucho, acordamos que pasaríamos la noche allí, solo para reírnos de las leyendas y tal vez asustarnos entre nosotros. Nos equipamos con linternas y un par de bebidas y nos dirigimos al cementerio poco antes de la medianoche. No había mucha gente en la calle a esa hora y el ambiente se sentía extrañamente tranquilo. Al llegar al cementerio, saltamos la reja sin dificultad. El lugar estaba oscuro, pero no completamente silencioso. Los insectos zumbaban a lo lejos y se oían ruidos suaves que no parecían fuera de lo común. A medida que caminábamos entre las tumbas, nuestras risas se apagaron poco a poco. Algo en el lugar parecía más pesado,
más denso de lo que habíamos esperado. Pero ninguno de nosotros quiso admitirlo en voz alta. Éramos valientes, ¿no? El cementerio no era particularmente grande, pero las lápidas estaban dispuestas de manera irregular, lo que hacía que algunos caminos se sintieran laberínticos. Los mausoleos antiguos y las cruces inclinadas daban al lugar un aire de abandono, como si, en algún momento, el tiempo se hubiera detenido y nadie hubiera vuelto a cuidarlo. Después de caminar un rato, Marco sugirió que nos separáramos para explorar un poco más. La idea, aunque estúpida, nos pareció divertida en ese momento. Así que cada uno de nosotros tomó una dirección diferente, prometiendo reencontrarnos en unos minutos. Caminé solo durante unos minutos, alumbrando las tumbas con mi linterna. No había nada particularmente aterrador, solo lápidas viejas y maleza creciendo entre ellas. Pero entonces, algo llamó mi atención. En la distancia, cerca de un mausoleo pequeño, vi lo que parecía ser una figura sentada sobre una tumba. Pensé que alguno de mis amigos estaba intentando asustarme, así que apagué la linterna y me acerqué con cuidado, listo para darles un susto. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era uno de mis amigos. Era una niña. Estaba sentada sobre la lápida, con las piernas colgando por el borde, vestida con lo que parecía un vestido blanco viejo. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, y su cuerpo parecía temblar ligeramente. Me detuve en seco. La primera idea que pasó por mi cabeza fue que se trataba de alguien más, tal vez una niña perdida o alguien que había entrado al cementerio por razones desconocidas. Pero cuando levantó la cabeza, vi algo que me heló por completo. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una tristeza profunda que no pertenecía a alguien de su edad. Parecía estar llorando, pero no emitía ningún sonido. La escena era tan surrealista que me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que esa niña no debería estar allí, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. No se levantó ni caminó. Simplemente, desapareció. El miedo me golpeó de repente, como si hubiera despertado de un sueño extraño. Corrí de vuelta al punto de encuentro, mi mente todavía tratando de comprender lo que había visto. Al llegar, los demás ya estaban allí, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y nerviosismo. Antes de que pudiera decirles lo que había pasado, Luis habló primero. ¿Vieron a la niña? Mi corazón dio un vuelco. No había sido el único. Todos habíamos visto a la misma figura, sentada en diferentes tumbas, en distintos puntos del cementerio. Ninguno de nosotros había podido acercarse demasiado antes de que desapareciera. Sin hablar mucho más, decidimos que era hora de irnos. El miedo, esa sensación que habíamos negado al principio, se había apoderado de nosotros por completo. Nos alejamos del cementerio tan rápido como pudimos, y no hablamos mucho en el camino de regreso. La experiencia nos había dejado aturdidos, como si cada uno de nosotros intentara racionalizar lo que habíamos visto sin poder explicarlo. Fue solo al día siguiente que comenzamos a investigar. No nos llevó mucho tiempo encontrar la historia. Una niña, llamada Amelia, había muerto en un accidente trágico hacía más de 50 años. Según los archivos que encontramos, había sido atropellada por un coche mientras jugaba cerca del cementerio. La leyenda local decía que su espíritu nunca había dejado el lugar y que a veces se aparecía a quienes entraban de noche, como si aún estuviera esperando algo, tal vez a sus padres, tal vez una forma de descanso. El saber su nombre y su historia no nos dio ningún tipo de alivio. De hecho, lo hizo todo más real, más perturbador. Lo que habíamos visto no era una simple aparición pasajera. Habíamos sido testigos de algo mucho más profundo, de un dolor tan antiguo que aún resonaba en ese lugar. Desde esa noche, el cementerio quedó marcado para nosotros como un lugar prohibido. Ninguno de mis amigos ni yo volvimos a entrar allí. Pasamos el resto del verano intentando olvidar lo que habíamos visto, pero la imagen de la niña sentada sobre la tumba no se iba. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver su rostro, esos ojos vacíos llenos de tristeza, como si me pidiera algo que no podía entender.
Con los años, dejé Monterrey para estudiar fuera y comencé a construir mi vida en otro lugar, lejos de esos recuerdos. Pero de vez en cuando regreso a la ciudad para visitar a mi familia, paso cerca del cementerio. Siempre lo hago de día y siempre desde una distancia segura. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún puedo sentir el peso de lo que ocurrió esa noche, el miedo que nunca logré dejar atrás por completo. Sé que la historia de Amelia sigue viva en el pueblo, entre quienes se atreven a hablar de ella. Algunos dicen que su espíritu sigue vagando entre las tumbas, atrapado entre este mundo y el siguiente, mientras otros creen que se trata solo de una leyenda urbana, algo que los adolescentes cuentan para asustarse mutuamente. Yo, sin embargo, sé lo que vi. Y aunque nunca podré explicarlo, tampoco podré olvidarlo. Porque hay cosas que, aunque intentemos racionalizarlas, se quedan con nosotros para siempre. Como la imagen de una niña, sola y perdida, sentada sobre una tumba en el cementerio de Monterrey, esperando un descanso que tal vez nunca llegue. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video.